les dije, no dar sus opiniones y así va a haber un debate laboral. Reglas en la discusión. La discusión no debe tratar de quién tiene la razón, sino de dar la mejor solución. Cada integrante debe de dar su opinión dentro y fuera del grupo, claro. Un grupo, suponiendo en este grupo de acá, yo le da su opinión tanto en el grupo que está, como también da a conocer su opinión al grupo 2, ¿no? Y así van interactuando las opiniones de discusión. La preparación. Dice que debemos de preparar el tema que se preste a la controversia. Y también debemos reproducir el tema para cada integrante del grupo. Claro, si un tema vamos a dar a conocer, tenemos que sacar un material para así poder entregar a cada grupo y así puede haber un tema, ¿no? El tema puede ser entendible, ¿no? Y también ¿qué quiere la primera palabra discusión? ¿Alguien sabe? ¿Qué entienden por discusión? Es un escrito o conversación donde se enfrentan y se defienden opiniones contrarias. Eso quiere decir una discusión. Bueno, eso es todo sobre la discusión. Entonces, pasa. Continuando con el tema, tenemos lo que es el trabajo grupal. O sea, para que haya una discusión controversial, dice que primero se le debe explicar a los participantes las reglas, como ya lo había mencionado la compañera Montenegro, para que haya una discusión controversial. Luego, cada participante va a leer y estudiar el tema. Luego que ellos, por ejemplo, acá como vemos en esta imagen, vemos que acá hay un grupo de participantes, ¿no? Entonces a ellos se les va a dar un tema donde ellos van a leer y estudiar, luego lo van a discutir entre ellos, entre el grupo, para que después todos ellos puedan unir sus puntos de vista, comentarios, ¿cierto? Luego tenemos lo que es el rol del moderador. El rol del moderador, en este caso de la discusión controversial, ¿qué va a hacer? El moderador va a diseñar lo que es el material que se le va a dar a cada grupo, va a ser el encargado, por ejemplo, de poner tiempo, ¿no? Para cada grupo. Él va a ser el que va a conducir esta discusión controversial. Y ahora lo que tenemos es la discusión controversial. Como ya le había explicado a nuestra compañera, ¿qué es una discusión? Viene a ser opiniones, ¿no es cierto?, contrapuestas, o sea que cada grupo va a tener que discutir qué es lo que le ha parecido el tema. Por ejemplo, hay muchas personas que no están de acuerdo con el aborto, en cambio hay personas que sí están de acuerdo, entonces ellos llegan a una discusión, ¿no? Una discusión controversial. Luego tenemos lo que es el moderador, como ya le había dicho, ¿no? Dice que el moderador, acá como podemos ver, es quien conduce la discusión, ¿no? Y él va a ver, él va a estar, como se explicaba, él va a estar dispuesto que cada grupo, o sea, no se vaya más a lo que es la discusión, o sea, no puedan llegar a un extremo, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, pero eso es así, o esto es el otro. Entonces el moderador es quien dice, no, su tiempo, la continúa, o sea, él es el que conoce, ¿no?, la discusión controversial. Y posiblemente el moderador pueda llevar a una posible solución, como podemos ver. O sea, el moderador va a tratar de que haya un solo acuerdo, ¿no es cierto?, para que haya una posible
sea, si es que el alumno o el participante ha sido atento, si ha tenido esa capacidad de poder llevar una discusión controversial. En lo que es indicadores conceptuales, si el participante conoce el tema, y en los indicadores procedimentales tiene que ser la construcción y manejo de los textos orales y escritos. Ya viene a ser si cada grupo ha tenido a bien mostrar imágenes o más información de lo que se le haya dado en cada tema. Bueno, eso es todo lo que nosotros hemos podido contarles a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o si no se les ha quedado claro que es una discusión controversial. Ya, sus sillitas, por favor, ahí. Ustedes van a ser evaluadas en función al grado de atención que han tenido sus compañeros. Así que vamos a formular preguntas que sus compañeras son las que van a contestar. Bien. Vamos a ver. Si la exposición ha sido de calidad, significa que hay nivel de respuesta. A ver, vamos a comenzar acá por la señorita Castillo. Díganos usted qué es la discusión controversial. Es cuando dos personas no se ponen de acuerdo acerca de un tema. Entonces, si dos vecinas discuten sobre algo, o dos alumnas sobre X persona, ya estamos ante la discusión controversial. A ver, por favor, ahí Castillo está interviniendo. Solamente la existencia de dos ideas contrarias nos permite decir que estamos ante la discusión controversial. Escuchar lo que se puede escuchar entre varias personas, por ejemplo, podemos tratar de basantes, por ejemplo, que nosotros no estamos de acuerdo que estén de acuerdo que se estén en No están de acuerdo con las danzas sí. y danzas. Y por ejemplo que Nosotros presentamos nuestro propio punto de vista cada uno. Sus compañeras habían hecho una reflexión sobre el término discusión y luego controversial. Ellas aplicaron la técnica del cangrejo, drástica radical, y en lugar de comenzar por discusión, empezaron por controversial. No, el orden de los autores no es. Lo importante es que hay que saberlo explicar y identificar para que eso se entienda. Bien, a ver, señorita Gisela Lucía, díganos usted qué entiende por controversial. ¿Controversial qué es? Son la discusión de opiniones contrapuestas que tienen que se dan entre dos o más personas sobre un tema. La controversia solamente existe entre dos personas que piensan distinto, o dentro de uno también hay una controversia. No solamente de las personas, también depende de nosotros mismos, también tenemos a veces, pensamos interiormente diferente, ¿no? A otro punto de vista de otra persona también. Viernes 22 de noviembre. Veo mi horario de clases, las 4 últimas, comunicación con profesor Pérez. Descentra una controversia. ¿Voy? ¿Sé o no sé? ¿Qué hay? Cero no sé. Claro, porque han dicho no.
Sí, lo que ha dicho Sí, sí, me ha pasado a mí. ya estoy acumulando las 11, entonces me toca. Justamente ya me ha pasado con ese día. Es el tema. Sí, porque ahora está en psicología y, bueno, por otros motivos personales digo, voy o no voy, o sea, no es que ya no tenía el ánimo de venir, pero entonces me pongo a pensar, ¿no? Y digo, no, pero si vuelta voy a ir, me voy a quedar sin notas, se supone que estaban acabando las exposiciones, pero yo ya he expuesto, sino que faltaba y no hablando de otro tema. Y ya, de modo que la verdad es que En esencia, tiene que ver con lo que he dicho en el sí. Sin embargo, para tener su real significado, hay que entender que la palabra es controversial. Para empezar, tiene de controversión. Y controversión es una palabra compuesta que tiene dos raíces. Controversión proviene del contrario y de versión. Cuando las cosas son contrarias, cuando son opuestas. Miren, lo opuesto no es igual a lo diferente. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es no creer en Dios. En cambio, puede haber un católico y puede haber, digamos, un pentecostés. Diferentes. Y los dos tienen diferentes creencias sobre Dios. Pero son opuestos. ¿Son opuestos? No son opuestos. No, son diferentes. Entonces, ¿cuándo existe contrariedad? Cuando la posición del pensamiento es opuesta. Si alguien va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Si uno es materialista, el otro es idealista. Si uno es democrático, el otro es antidemocrático. Primer requisito. Para que se dé la discusión controversial, tienen que haber contrarios, personas contrarias en el pensamiento, en la filosofía, en la creencia, en las ideas, en las actitudes. Eso es la esencia. Sin embargo, no es suficiente que, por ejemplo, una cosa es que sea oyentista y otros que sean en contra de oyenta. No es suficiente, porque mucha gente estamos en esa situación. Hace una semana nos hemos desilusionado. Lo último que quedaba del gobierno, se ha venido abajo. Entonces, para que exista la controversión, no puede quedarse como muchos se quedan ustedes. Es decir, yo estoy en contra de las danzas, otra mitad dice no está a favor de las danzas, y al final están a favor y en contra. Igual, para que haya la controversión significa que tenemos que tener la capacidad de poder analizar, de poder expresar nuestro punto de vista, poder fundamentarlo y decir por qué no. Y si es posible, llevarlo a práctica. Entonces, cuando hay controversia, cuando además de pensar no en forma diferente, sino en forma opuesta, cada uno expresa sus argumentos, plantea sus tesis, sus conclusiones, ventajas y desventajas. Es ahí donde nosotros ponemos en marcha nuestra capacidad de reflexión, de pensamiento, de elaboración de ideas. Si no logramos eso, entonces hasta ahí entendemos sobre el 50% del significado, que es controversial. Pero nos falta analizar la otra parte de la frase, que es discusión. Discusión, etimológicamente, proviene del discurso. Entonces, hay discusión cuando se desarrollan discursos, se construyen textos en vivo con ideas opuestas. Entonces, cuando hay discusión controversial, cuando se desarrollan discursos, ideas
Obviamente, una condición para la ejecución controversial es que no se puede dar en una persona. Claro, en licencia vemos que sí se da, pero la técnica dice que deben ser dos personas diferentes con posiciones opuestas. Sin embargo, en ningún momento, salvo que me cae el oído, he escuchado que la discusión controversial la hayan definido como una técnica. Johnson dice que es una técnica. ¿Lo dijiste acá en tu exposición? No lo dijiste. A ver, alimentanos con eso. Johnson nos dice que la discusión controversial es una estrategia donde los participantes dan su punto de vista en pro y en contra. ¿Es una estrategia? ¿Es un método o es una técnica? Bueno, para Johnson nos dice que es una estrategia. Claro. Cualquier método o técnica puede adquirir los tres valores y eso depende. ¿Será estrategia si el objetivo es a largo plazo? Si nosotros lo planificamos, hay cierta flexibilidad. Y eso es una estrategia. ¿Será un método si seguimos los pasos rígidos y no hay flexibilidad? Y los objetivos es a mediano plazo. ¿Y será técnica si no tiene objetivos? Por ejemplo, yo puedo hacer un taller, digamos, de crítica literaria y aplico la técnica de discusión controversial en una sesión o en una parte, antes es técnica. Pero si yo en todas las clases para analizar un texto literario lo utilizo, entonces sería método. Y si lo aplico en varias sesiones, Estrategia. ya sería Estrategia. Entonces la estrategia es el conjunto de acciones planificadas para alcanzar un objetivo a largo plazo y que tiene la característica de ser flexible. Ahora, la estrategia está en el plano teórico. Cuando se aplica necesita de métodos y de técnicas, ¿no? Entonces, hubiese sido interesante su exposición de ustedes, relevante, significante, de recuerdo significativo para nosotros, si ustedes no solamente hubiesen teorizado, sino hubiesen propuesto acá al pleno llevar un ejemplo de cómo será una ejecución controversial. Bien, ¿qué cosas ustedes pueden aportar más para clarificar el tema? Les voy a ayudar haciendo una pregunta. ¿Qué pasos se siguen para aplicar esta técnica de discusión controversial? A ver, por ahí, contesten. Tiene que ver primero un tema específico de qué tratar. Bien. Ya. Seleccionar un tema sería uno de los pasos. Y sería, o sea, toda técnica tiene tres partes. La parte de planificación, de la ejecución y de la evaluación. Lo que dice Iraíca es que hay una parte de planificación. Los que organizan la discusión controversial seleccionan un tema. Otro paso más. A ver, señorita, Agripina. Por favor. Me dice que está orgullosa de eso. Ya, una vez. Es el único paso, seleccionar el tema de discusión. Se supone que para llegar a una discusión controversial, primero debemos averiguar de qué temas se van a tratar. Ya, eso ya está. Otro. Ver el entorno, El contexto. ¿Qué más? El objetivo. Ya, todo eso es la parte de la planificación. Ahora vamos a la parte de la ejecución. Vivienda. En la parte de la ejecución, ¿qué necesitamos para implementar esta técnica? Hija, alcánzame un par de
Ahora, me pregunta si al final debe haber una conclusión. Bien, debe haberla. Pero la pregunta que estaba abierta es: ¿qué hacemos en la parte de la ejecución? Claro, podría ser, pero es la parte última de la ejecución. Es controversial por la cuestión económica, por el sacrificio académico y tantas otras cosas. Entonces, para llevar a cabo, ya se seleccionó el tema, se vio cuál es el objetivo. Entonces, esto, tema, objetivo, ¿no? Se entiende que hay un pequeño reglamento, ¿no? Y luego es la planificación. La ejecución. La ejecución tiene que ver, en primer lugar, toda el aula se divide en dos grupos, ¿no? Hay grupos. Toda el aula la dividimos en dos grupos. Esos dos grupos reciben la consigna, ojo, en pensar, es decir, si hay 40, la dividimos 20. Si hay 16, 8. Vamos a suponer que hubiesen, vamos a hacerlo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8. Si es así, debemos entender, por ejemplo, que nos hubiese favorecido la organización que sea no par, sino impar. ¿Por qué? Porque debe sobrar un alumno para que haga de Moderador. Si no es así, yo simplemente lo divido de tal manera que a uno le aumento o le quito. Entonces, tenemos esto, tenemos acá, y formo 3 grupos. 3 grupos, o 2 grupos de acuerdo con esto. Ahí está. Y este va a ser el grupo A1, A2, A3, que está a favor de las clases. Y el otro B1, B2, B3, que está en contra. Entonces el moderador les proporciona a la información para que lo defiendan. Los de la piensan obligadamente. No es esto democrático y decir, bueno, cada quien, no. Todos los de la van a pensar en forma obligada a favor. Y los del B en forma obligada. Se les da información, hacen la lectura, el moderador plantea preguntas, y cada pregunta es pues determinante, ¿no? ¿Qué ganamos con las danzas? Por favor, dicen los de contra, y ahí está la discusión. Esa es la primera fase. Primera fase. Segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase es que la información se invierte. Siguen siendo A, ¿no? Siguen siendo A, ahí está, siguen siendo A, siguen siendo B, A1, no entiendo, ¿no? A1, A2, A3, B1, B2, B3. Pero los que antes estaban a favor, ahora están en contra. Y los que están en contra, Ahora están a favor. y la información se ha cambiado. Si tú eres una persona inteligente, mira, puedes defender la existencia de Dios y cuando te pasas al otro lado, puedes defenderlo. No es que te van a cambiar los pensamientos, solamente es un recurso didáctico para que tu cerebro piense mejor, se desarrolle capacidades. Obviamente, para no herir susceptibilidades, planteamos temas, porque si nos metemos a la religión y a la política, terminamos. Así que mejor planteamos temas como este, por ejemplo. Claro que al final sé que van a pelear, de una manera distinta, ¿no? Una manera distinta. Entonces, la segunda fase, miren, la segunda fase consiste en esta. Por lo tanto, entonces será toda esta técnica se llama discusión controversial. ¿Cuándo vienen las conclusiones que la señorita Nancy, Jean-Marie, ¿no?
Rodríguez, no, Príncipe, bueno, Crister Rodríguez. Ahí tiene que ver el príncipe, de hecho, Marque. Ya, dice, conclusiones. Tiene las conclusiones que por ahí están todas las conclusiones, ¿no? Por ahí las conclusiones vienen después de estar las dos fases. Primera fase, no es obligatoria porque finalmente, como lo van a clasificar al moderador, se hace una conclusión a favor o en contra. En contra. Lo único que hace son comparaciones del pensamiento. Pero profesor, parece que acá hablamos, ¿no? O sea, sí tenemos que dar la conclusión de que sí lanzamos o lo vamos a hacer obligación. Lo bueno sería que no quede claro teórico. Bien. Esa es una pregunta interesante. ¿El foro es igual? ¿O no es igual, digamos, que la discusión controversial? Estamos planteando una pregunta. En el foro es una discusión, pero cada quien mantiene sus roles. No intercambian. Un momento no piensan de una manera y luego más tarde dicen, no, cada uno muere, inicia, se desarrolla y muere con sus... Mantiene su posición. No sé, interesante conclusión.